difícil de leer en voz alta. No solamente eso, además es de esos textos que presentan gruesas diferencias, lo que hace a una lectura personal, en silencio, que estar leyéndoselo a otra persona, estar, en el caso de ustedes que han tenido que escucharla. Hay textos que permiten más una lectura de uno a otro. Este no es el caso para nada. Se pierde mucho en la lectura en voz alta, porque esta Yuna Riglos tiene una manera muy particular de escribir que se aprecia en el contacto visual que uno puede tener con el texto. Al tener que leerle a otro, esas fallas en la escritura pierden gracia si yo se lo tengo que leer a otra persona. Entonces, en esta lectura que he hecho en esta serie de audiolibros, hubo cuestiones que tuve que resolver, si no, no se iba a entender qué era lo que estaba diciendo. En función de ser comprensible la lectura, tuve que sacrificar ciertos recursos de la misma, ¿no es cierto? Por lo que les recomiendo entonces que hagan su propia lectura del texto para recuperar entonces, si es que todavía no lo han hecho, si nada más conocen esta novela por esta serie de audiolibros, recuperen de esa manera lo que mi lectura no podía tener. Hablamos de esta Yuna Riglos, protagonista de la novela, que ella a sí misma se define como una minusválida mental, proveniente de una familia, dice, no éramos comunes, por no decir que no éramos normales, todos en la familia padecen algún tipo de anomalía. El título Las primas remite más que nada a su relación con su prima Petra. Petra es enana, padece de enanismo, asimismo no parece tener problemas mentales. En sí misma tampoco parece que Yuna tuviera más que tal vez cierta disminución madurativa. Ella misma cuenta que se tarda en aprender la hora, le cuesta mucho armar frases coherentes, con cohesión, con coherencia. Esto mucho más se destaca otra vez, vuelvo a decir, en la lectura directa. En su escritura no puede parar de meter coordinadas o coordinantes, lo que te lleva a una inercia, a una dinámica de lectura que es como un tobogán. No sabes cuándo va a parar de hablar. Yuna dice de sí misma que tiene problemas de dislalia. Uno puede dudar si quiso decir acaso dislexia. Después cuando veo las definiciones en Internet de una enfermedad como de otra, no parecería ser que el problema de Yuna remita a ninguno de los dos casos, tanto como que la dislalia es el trastorno del lenguaje común en niños, frecuente entre 3 y 5 años. Bueno, ella sería más grande de estas edades y todavía mantendría esa dislalia. La dislalia consiste en la incapacidad para articular correctamente ciertos fonemas, sustituyéndolos, omitiéndolos o distorsionándolos, que no es lo que parece que sucediera en la escritura de Yuna. La dislexia, de otro modo, es el trastorno del neurodesarrollo de origen genético que dificulta el aprendizaje de la lectura y la escritura. Bueno, tal vez se adecue mejor las características de la dislexia, tal vez Yuna confunda dislalia con dislexia. Al margen de eso, bueno, tenemos en la figura de Yuna un personaje con características muy interesantes, me parece a mí, muy propias, dueña de una honestidad brutal. Desde el comienzo mismo nos hace reír por cómo describe con tanta brutalidad, ¿no es cierto?, sus condiciones de vida, las condiciones de su familia, de sus familiares, del mundo que la rodea, a la vez que se declara minusválida mental, con cierto retraso madurativo. Es una persona muy seria, Yuna, ¿no es cierto?, en sus consideraciones respecto de las cosas que pasan, en su mirada de las cosas, en cómo ella encara su propia vida, cómo llega a formar un proyecto de vida, ¿no es cierto? Desde el comienzo nos dice que desarrolla una habilidad para la pintura, lo que la lleva a estudiar en Bellas Artes, y luego vemos que comienza a desarrollar una profesión, una carrera como pintora, y por lo que cuenta parece ser que es bastante buena como artista plástica. Empieza a vender sus cuadros, ¿no es cierto? No solo eso, empieza a cobrar interés en el ámbito de la pintura, le hacen entrevistas, su rostro sale
como foto de tapa de revistas especializadas. La pintura me parece aquí apela a la capacidad o a la posibilidad de un despliegue, de un desarrollo de una capacidad que no es necesariamente racional, ¿no es cierto? Por cómo describe ella sus cuadros, parecen ser precisamente bastante simbólicos en sus figuraciones, tal vez de una inocencia en sus contenidos muy propia de una persona que no especula, ¿no es cierto? Que tiene un sentido muy concreto de las cosas, a pesar de su minusvalía. Tal vez la minusvalía de Yuna es que le falta a ella misma, le falta picardía en algún sentido, le falta astucia, eso que los seres racionales y los seres que nos consideramos normales nos hace sentir que somos muy brillantes, ¿no es cierto? Que tal vez tampoco tenga que ver con una verdadera inteligencia, la posibilidad de especular. En su dificultad de expresarse por escrito de Yuna, que no obstante a todo momento ella está como buscando mejorarlo, dice explícitamente a cada momento que ella busca mejorar su forma de pensar las cosas, su manera de expresarse, el texto, la escritura cobra ribetes metaliterarios cuando hay algunos momentos donde ella nos explica cuáles son sus inconvenientes en el mismo momento en que está escribiendo, ¿no es cierto?, para expresarse. Da la sensación de que ella considera, cree que mucho de esto se va a solucionar por la adquisición de nuevas palabras, ¿no es cierto?, cuando nos empieza a poner entre corchetes una nueva palabra que aparece en el texto y ella refiere enseguida al diccionario para que el lector sepa que acaba de adquirir un nuevo vocablo, que lo sacó del diccionario y que por lo general está muy bien empleado. Hay ahí algo del orden de lo misterioso, no sabemos si ella recurre al diccionario permanentemente, si lee el diccionario descubre palabras nuevas que luego va a insertar en su discurso. De otro modo está operando a la inversa, está escribiendo, quiere explicar algo, no conoce la palabra y tiene la brillantez de, sin conocerla, encontrarla pronto en el diccionario, porque vuelvo a decir, esas palabras que ella va rubricando como diccionario para que sepamos que acaba de adquirirla, generalmente están siempre bien empleadas esas palabras. Aún en la dificultad de expresarse y ese esfuerzo por expresarse cada vez mejor, la lleva a que por momentos tenga párrafos que rozan lo poético, ¿no es cierto? No solamente cuando ya se vuelve surrealista, porque evidentemente Jun Arreglo se maneja mucho mejor con las imágenes visuales que con las acústicas, entonces por momentos hace descripciones visuales muy ricas, muy bellas, pero aún así por momentos en su propia explicación sus enunciados alcanzan una musicalidad bastante interesante, que por ejemplo cuando dice el rum solía empaparse en las babas de la boba que babeaba. Pobre Betina, error de la naturaleza. Pobre yo, también error, y más aún mi madre que cargaba olvido y monstruos. Bueno, a mí me parece de una musicalidad, de una poética muy interesante este parrafito. Hay mucho contacto de esta novela, breve si las hay, pero digo, tiene mucho contacto, guarda contacto con la literatura clásica española. En cuanto a género, podemos decir que en Las Primas se rescata el género de esperpento. El esperpento es un género literario y estilo artístico creado por Ramón María del Valle Inclán a principios del siglo XX que deforma sistemáticamente la realidad exagerando sus rasgos grotescos, trágicos y absurdos. Bueno, Las Primas la novela tiene estas condiciones de esperpento. Yo nunca entendí, se dice que el esperpento como género literario lo creó Ramón del Valle Inclán, yo nunca supe, nunca entendí si es que del Valle Inclán dijo voy a crear un género que se llame esperpento o si luego la crítica dijo lo que hace del Valle Inclán es esperpento y todo lo que él produzca va a quedar en esta categoría, porque de otro modo esa definición de esperpento me parece, bueno, sí, está bien como
para entender de qué hablamos, pero un género que deforme sistemáticamente la realidad, exagerando sus rasgos grotescos, trágicos y absurdos. Bueno, entonces, sí, está bien, pero digo, entonces se le puede adjudicar esperpento a Kafka, a momentos de Dostoyevsky y a otros tantos autores que no tengan nada que ver con la literatura española, quiero decir. Tema para otro video, tal vez. También yo encuentro una similitud entre esta novela Las Primas y El Quijote. Yuna Riglos es una especie de Quijote, ¿no es cierto? También el Quijote hasta cierto punto es un minusválido, que tiene que estar lidiando con el entorno, que se aprovecha, que se burla o que choca directamente contra las limitaciones del propio Quijote. Por momentos Petra parece ser la Sancho Panza de Yuna, ¿no es cierto? También en la buena voluntad, en la buena fe que tiene tanto Yuna como el Quijote. Y en el final, ¿no es cierto? El final me pareció a mí, no sé a ustedes qué les pareció, entre conmovedor y trágico, angustiante, ¿no es cierto? Ver cómo cada uno va desarrollando sus vidas y Yuna se va quedando cada vez más sola. Lo que sí, bueno, en Yuna lo que se advierte a diferencia del resto de los personajes de Petra, por ejemplo, que es completamente acomodaticia, ¿no es cierto? Y finalmente Petra es una criminal. Y como que Yuna no se puede sacar nunca de encima esa marca de su prima, ¿no es cierto? Lo que presenta, digo, Yuna, que no tienen los demás personajes, ese sentimiento, esa instancia propia de buscar superarse a cada momento, ¿no es cierto? Que está reflejado en la propia escritura, que va mejorando hacia el final del libro, pero también en su aplicación a su tarea como pintora. Evidentemente Yuna en la pintura encuentra el canal favorable para enriquecerse, desarrollarse como persona, incluso logrando que la pintura sea su forma de vida, ¿no es cierto? Vemos que va prosperando incluso económicamente. Hay algo crístico en la figura de Yuna, como la hay en el Quijote. Son personajes que van cumpliendo con un destino, con una misión, que lo que se advierte es que cuando una persona cumple con esa misión, con ese destino, el precio parece ser la soledad, ¿no es cierto? El apartamiento de los demás que encuentran sus propias compensaciones, resoluciones. En fin, hay una segunda parte de esta novela, una secuela de Las Primas, que se llama Las Amigas, donde parece ser que continúa la vida, el relato de Yuna Riglos. Entiendo que ya a una edad mucho mayor que lo que se muestra en Las Primas. Lo que ocurre con Las Amigas es que es una novela que se publicó de manera póstuma, es decir, luego de fallecida Aurora Venturini, que lo más probable es que ella hubiera querido terminar esa novela y publicarla, ¿no es cierto? A mí con las novelas póstumas lo que me ocurre es que siempre me queda esa urticaria de no saber si la autora la hubiera publicado así tal cual está, tal cual quedó, si acaso no habrá quedado inconclusa, uno nunca puede saberlo. De todos modos, desde ya que si nos gusta leer, aunque sea como curiosidad, una obra póstuma vale, ¿no es cierto? En todo caso, díganme ustedes en los comentarios si les gustaría que hagamos la lectura de Las Amigas, la secuela de Las Primas. Yo de cualquier manera la voy a leer, aunque sea para mí, sin publicar el audiolibro, porque me interesa mucho la autora. Bueno, y después está esta cuestión de que es una referente Aurora Venturini, y ya la autora de la literatura peronista, ¿no? Habida cuenta lo que dijimos en el video de introducción al audiolibro. Se resalta en su escritura, en su prosa, tiene alguna importancia el hecho de que la autora sea o no sea peronista. Claramente no hay una declaración política al interior de la novela, ni siquiera la historia, por lo menos no transcurre desde el comienzo en una época que pudiéramos pensar como peronista. Para el capítulo titulado ¿Cómo era mi tía Nené?, que se encuentra en la primera parte, en la primera entrega de audiolibros, empieza diciendo, despuntaban los años 30, con lo cual
En todo el desarrollo de la novela vamos viendo cómo crece en edad también Yuna Riglos. No recuerdo desde qué edad comienza a relatar, pero si para este capítulo dice despuntaba en los años 30 y acá tendría 10 años posiblemente Yuna, ella habría nacido a principios de los años 20 del siglo XX, ¿no es cierto? Y posiblemente la novela finalice poco antes de la llegada del peronismo en el país. Me parece que trata de ese momento previo a la instauración del peronismo en la Argentina. No hay referencias directas al plano de lo político de esta familia. Sí, en una descripción uno puede deducir, bueno, cómo era que vivía cuáles eran las características básicas de una familia de trabajadores hacia los años 30, hacia los años 40, ¿no es cierto? La madre de Yuna es docente, el padre las abandonó, parecen tener una forma de vida de familia trabajadora, sin grandes lujos, pero tampoco grandes necesidades. La cuestión económica parece que va a ir mejorando en la medida que Yuna empieza a crecer como artista, a vender su obra. En cierto momento surge la posibilidad de comprarse un televisor, que ella dice que no. Evidentemente estamos en un momento donde aparece por primera vez, por lo menos en Argentina, en Buenos Aires, el aparato televisor, la novedad, ¿no es cierto? Y está ahí la disyuntiva de si se van a comprar un televisor o no. En fin, al margen de eso, al margen de que si se menciona Perón y Eva en la novela, que no ocurre, a mí me es tanto que soy peronista, bueno, me resulta significativo, relevante el hecho de que en las filas del peronismo tengamos una escritora de esta talla. Lamento haberla descubierto tan tarde, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, dice el refrán, ¿no es cierto? Para los que no sean peronistas, bueno, no les va a molestar que Aurora Venturini sí lo sea, me parece a mí. No debería molestarles, al menos. Bueno, espero que hayan disfrutado de la novela. Díganme si quieren que leamos la segunda parte, titulada Las amigas. De otro modo ya me voy despidiendo de ustedes, como siempre, pidiéndoles que se suscriban, que dejen likes, que recomienden el canal y deseándoles estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.